seguir con las materias sustantivas. Consulto a las y los presentes si están de acuerdo en que omitamos la lectura del orden del día y le votemos. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Siendo así, procederíamos ya a entrar en materia. Hay 3 actas de reuniones anteriores que tendríamos que aprobar, de estar ustedes todos de acuerdo. Recordarán la que tuvimos con la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la que tuvimos con Relaciones Exteriores y la que tuvimos nosotros solos en América Latina del 23 de septiembre. Algunos de ustedes nos hicieron comentarios, están todos considerados y bueno, simplemente es pedirle a la senadora Eunice Romo si pudiera someter a votación la aprobación eventual de las 3 actas de las reuniones anteriores de fecha 23 de septiembre, por favor. Claro que sí, presidenta. Como ya lo he informado, las actas fueron remitidas a nuestras oficinas y fueron distribuidas en tiempo. Pongo a consideración de la Asamblea las 3 actas mencionadas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Se aprueban las 3 actas, presidenta. Muchas gracias, secretaria. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el que tiene que ver con los acontecimientos en el Ecuador. En este caso, básicamente es una propuesta en donde nuestra compañera Gloria Sánchez solicita a esta soberanía pronunciarse para expresar la solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Básicamente tuvo acuerdo generalizado al respecto y yo también presenté un punto de acuerdo que tenía que ver justamente con lo mismo, con nuestra solidaridad con el pueblo ecuatoriano dado las movilizaciones ciudadanas que ocurrieron en los últimos días, pero también solicitaba que la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores nos pudiera aclarar el concepto bajo el cual se les otorgó atención a ciudadanos ecuatorianos en nuestra embajada. Normalmente el concepto bajo los cuales se les da este tipo de protección es o asilo o refugio y ellos hablaron reiteradamente de un concepto llamado resguardo. Esto también ya lo dialogué con la propia Cancillería, les mandé el oficio por escrito para que nos lo pudieran aclarar, sobre todo la consultoría jurídica, para que en el futuro no hubiera ninguna confusión de cuál es la diferencia entre asilo, refugio y en este caso resguardo. Entonces, así está el dictamen, considerando lo que propuso la senadora Sánchez y lo que propuso su servidora. Así es que le pediría yo a la secretaria Antares Vázquez si pudiera someter a su consideración la eventual aprobación del proyecto de dictamen sobre los acontecimientos recientes en la República de Ecuador. Por favor, sí, desde luego, discúlpenme, tanto la senadora proponente como mi compañera Citlali quieren hablar, así es que por favor, adelante. Sí, por supuesto, en lo general estamos de acuerdo. Nada más en la parte del párrafo segundo, que dice que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer llegar a esta soberanía los criterios bajo los cuales se otorgó en días pasados la protección a los 7 ciudadanos ecuatorianos en la Embajada de México en el Ecuador, así como la definición e implicaciones jurídicas y de protección del concepto de resguardo en este concepto. Yo propondría que después de donde dice Relaciones Exteriores, tenga bien hacer llegar a esta soberanía, etcétera, y de protección el concepto resguardo en este contexto con la finalidad de identificar y valorar si, dados esos casos, se requieren adecuaciones normativas para contemplar tal tipo de protección. O sea, fundamentar más el por qué pedimos el concepto, la explicación del concepto. Gracias, senadora. Sí, hice esa consulta directamente con el consultor jurídico de la Cancillería y lo que nos dijeron es que stricto sensu en derecho internacional no existen más que el asilo y el refugio, que cualquiera de los dos puede implicar resguardar.
pero que no es un concepto de derecho internacional, fue lo que nos explicaron. Entonces, que al final del día nos iban a contestar por oficio lo que habían entendido por resguardo, pero que no había tenido una implicación de derecho internacional, ni de asilo, ni de refugio. Pero si quieren pudiéramos poner algo así como y que nos indique de considerarse si la legislación en la materia requiere de alguna actualización o modificación. ¿Le parece? Sí. Muy bien. Perdón, me parece bien. Y además, Presidenta. Lo editamos, lo hacemos así como se los estoy pidiendo. Y además, Presidenta, yo sí cambiaría la palabra exhorto. Sí. Y que pudiéramos poner que solicitamos respetuosamente. Sí, porque dice el Senado de la República exhorta respetuosamente. El Senado de la República solicita respetuosamente. Lo siento más diplomático. Gracias, senadora. Ahí sí difiero con usted porque es una facultad que tenemos los senadores de hacer un exhorto y así lo presenté en mi punto de acuerdo. Entonces, es simplemente que así se presentó el punto de acuerdo y es una facultad de todos nosotros exhortar a una autoridad a que nos dé información o llamar. Pero en ningún momento fue, digamos, es poco diplomático, sino hice uso de ese concepto, ¿no? Esa figura exactamente, Citlali. Gracias, senadora. Citlali, por favor. Sí, gracias, presidenta. Pues yo solo agregaría, creo que es importante solidarizarnos con todos los pueblos del mundo y en este caso con el pueblo ecuatoriano. Solo quisiera, digamos, manifestarlo, no para hacer ninguna modificación en el dictamen ni nada, por supuesto estoy a favor, pero solo manifestar la preocupación y también expresar solidaridad con algunas autoridades y legisladores que, sin hacer una valoración institucional, es una valoración personal, han padecido una especie de persecución. Algunos de esos legisladores los conocemos, que son parte de los legisladores que están asilados en la embajada mexicana. Vimos también a través de redes sociales cómo se detuvo a Paola Pavón, que era la encargada o la encargada de la provincia de Pichincha, y también a Virgilio Hernández, ¿no?, que según lo que se ve en redes sociales y en notas periodísticas, está siendo acusado de, digamos, de incitar a la violencia o de estar detrás de las manifestaciones del pueblo ecuatoriano con la única prueba de un tuit. Entonces, digo, sin hacer valoraciones y respetando la vida interna de cada país, solo digamos, de manera personal quiero solidarizarme y porque generando la mínima empatía entre pares, pensar que cualquier legislador de distinta manera tiene que, digamos, resguardar su vida o su integridad y buscar en una embajada y pensar que Gabriela Rivadeneira, Soledad, Carlos, que son los legisladores que están en la Embajada de México, pues llevan prácticamente un mes o más encerrados o, digamos, asilados en la embajada. Entonces, digamos, más como un tema personal, quería manifestar esa solidaridad y esa preocupación y, por supuesto, acompaño de manera general y particular el dictamen que vamos a aprobar. Gracias. Gracias, senadora. Desde luego tomamos en consideración el planteamiento que acaba de hacer. Y además nos hemos solidarizado con el mismo tema incluso en el Pleno, ¿no? Creo que ahorita nuestra región, América Latina y el Caribe, está viviendo unos momentos de algidez que no se habían visto de manera conjunta desde hace mucho tiempo, y yo creo que si por algo tenemos que estar es porque se respeten los derechos humanos de los legisladores, independientemente de si sean por parte del gobierno o de la oposición, pero sobre todo de la oposición cuando estamos hablando de países en donde está en riesgo el orden constitucional y algunas otras materias, incluso habiendo llegado a la violencia. Entonces, comparto lo planteado por la senadora. Muchas gracias. Y en ese sentido le pediría a la senadora Eunice Romo si nos hiciera favor de poner a consideración este proyecto de dictamen con las modificaciones que ya comentamos de acuerdo a los planteamientos de la senadora Gloria, que además es una de las proponentes. Sí, claro que sí. Consulto a la Asamblea en votación económica si acompañan el dictamen propuesto por la Presidencia con las modificaciones que ha planteado la senadora Gloria. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano.
Se aprueba, senadora presidenta. Muchas gracias, secretaria. El siguiente punto del orden del día tiene que ver con el tema del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto a la República de Cuba por los Estados Unidos de América. Aquí habemos 3 proponentes, una de ellas Citlali Hernández, y en otro caso el punto de acuerdo lo presentamos la senadora Beatriz Paredes y la que suscribe. Así es que hemos ya tomado nota de los elementos de ambos propuestas y sobre todo de un elemento particular solicitado por la senadora Citlali, que fue la de en esta ocasión, a diferencia de los años pasados, que siempre hacemos este planteamiento en el Senado mexicano, que se pusiera especial definición sobre la decisión de autorizar la aplicación de los apartados 3 y 4 de la ley Helms-Burton que se tomó en mayo de 2019. Así es que esto también ya está incluido en el dictamen. Y en ese sentido le pediría yo a la senadora Antares Vázquez si pudiera hacernos favor, salvo que tuvieran comentarios, perdón, se me va esa parte, si nos pudiera hacer favor de someter a consideración este dictamen en particular. Gracias. Consulto a las y los presentes si están de acuerdo en votar el dictamen en los términos que está presentado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. A continuación tenemos un dictamen que fue presentado por el senador Jara, en donde se hace un reconocimiento a el proyecto de colaboración, que es el Plan de Desarrollo Integral con particularmente el Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Honduras y Nicaragua, en el sentido de que profundiza y amplía los esfuerzos que se han venido desarrollando de manera histórica para cooperar con estos países y también hace un llamado a que se tengan los recursos fiscales y presupuestales correspondientes para poder hacer frente a estos compromisos de México. Y hablaba también de que se involucraran a los estados del sur del país. Aquí recibimos un comentario de que si pudiéramos especificar los estados fronterizos, entonces desahogamos ese punto, pusimos Chiapas, Tabasco y Campeche, porque como saben el otro estado fronterizo es frontera pero con Belice, no con Guatemala. Entonces pues simplemente están ahí anotados todos los comentarios que recibimos y el proyecto de dictamen quedaría en los términos que lo están teniendo en la pantalla, también destacando y reconociendo el apoyo de la CEPAL y el apoyo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, para la ejecución de estos proyectos y ojalá se puedan ampliar los proyectos de cooperación con el apoyo financiero de estas instancias. Entonces, pues simplemente este es el dictamen, reitero, de la propuesta del senador Jara y le pediría a la senadora Eunice Romo, sí, por favor, si tuviera algún comentario. Sí, nada más, por supuesto que acompañamos el pronunciamiento que se tiene dentro del dictamen. Nos parecen relevantes los 2 primeros resolutivos. En el tercero solo me queda una duda y eso entiendo que es parte de la dictaminación y de las facultades que tiene la propia comisión, pero entiendo que el dictamen o la presentación de esta propuesta, el senador Jara sí hace un exhorto para que se busquen los mecanismos financieros, pero ahí sí, en la dictaminación, digo, acompañamos completamente, solo tengo la duda de por qué se hace esta nueva valoración, como un poco más generalizada, un poco más específica. Era muy amplia la petición que tenía el senador, entiendo, y aquí se vuelve un poco más específica. ¿En qué términos de ese marco se resuelve el tercero? Esa es mi duda. Gracias, secretaria, senadora. Sí, y creo que tienes razón. Ahorita que estoy leyendo cómo quedó exactamente, que dice mecanismos internacionales de financiamiento, quizá debería de leer mejor y ser más fiel a la propuesta original del senador Jara, decir mecanismos financieros, ¿no?, e internacionales para el cumplimiento porque son los mecanismos financieros y los internacionales, pues que se quieran agregar, que bienvenidos, ¿no?, que es un poco lo que decíamos de la CEPAL y del BID. Entonces, si pudieran hacer esa edición, creo que tiene razón la senadora, debería decir mecanismos financieros e internacionales para el cumplimiento de los objetivos planteados. ¿Estás de acuerdo, senadora? Mecanismos internacionales de financiamiento, yo creo que sí. ¿Verdad? Me queda mejor en los Financieros e internacionales. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. De acuerdo.
Más allá de eso, mi pregunta era justo en la parte original cuando se presenta, se hace esta presentación del punto de acuerdo, entiendo que el senador proponente solicitaba buscar un financiamiento o entrar en los mecanismos de financiamiento. Solo que creo que aquí la comisión dictamina, y esa era mi pregunta, por La palabra internacional. ajá, ¿por qué el mecanismo internacional? Esa es la duda de por qué fundamentar eso. Ya te entendí. Y el fundamento vendría del segundo párrafo, que es lo que anunciaron en su momento. Recordarán que vino a una reunión donde estaba el canciller y vino la propia titular de la CEPAL a hacer la presentación ante el presidente de este mecanismo. Entonces, un poco lo que estábamos hilando es que también vamos a contar con apoyo internacional para ejecutar esos proyectos. Pero creo que, no obstante, tienes razón, yo creo que deberíamos de poner mecanismos financieros e internacionales que se liga con el segundo para poder cumplir con los objetivos planteados, ¿no? Incluso hasta en esos proyectos va a haber una cooperación de los propios países receptores de la ayuda. Entonces, ¿les parece bien? Hacemos ese cambio. De acuerdo. Y ahora sí le pediría entonces a la senadora Romo que lo pudiera poner a consideración este proyecto de dictamen con los cambios que tuvo a bien proponer y que creo que quedan mucho mejor de cómo estaban redactados. Claro que sí. Solicito a los integrantes de la comisión que estén de acuerdo con los 3 resolutivos planteados y con la modificación del tercero. Sírvanse de levantar la mano si acompañan estos resolutivos. Se aprueba por unanimidad, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Y les pregunto a mis compañeras y a mis compañeros si hubiera algún otro tema que sea de su interés que comentemos en este punto para pasar a temas generales. Bueno, reitero mi agradecimiento a todas y a todos y bueno, pues todo parece indicar que esta va a ser nuestra última reunión de este año, así es que ya nos veremos el año que entra, pero dejaríamos prácticamente ningún pendiente en esta Comisión de América Latina por desahogar, así es que podemos estar tranquilos que atacamos el rezago que venía de atrás. ¿Se acuerdan de la primera sesión que nos echamos ahí desahogando una serie de puntos y que hasta ahorita estamos al día? Pero bueno, es una región muy dinámica que seguramente nos va a presentar nuevos retos y estaremos pendientes sobre todo en materia del comentario que hizo nuestra compañera y amiga la senadora Citlali. Sí. Yo también tengo una. Adelante. Es que entré a ellos y me dijeron que no, entonces me seguí. Yo también entendí que… Pues no me expliqué bien, ¿no? Entonces, adelante, por favor. De todas maneras, hice mi comentario en asuntos generales, pero le cedo la palabra a la senadora Gloria y después a la senadora Romo. Yo nada más una duda de nuevo. Comentar, en la última reunión que tuvimos habíamos planteado, no recuerdo si fue en Comisiones Unidas, pero habíamos planteado sobre la agenda que teníamos de interparlamentarias que haríamos saber a la Junta de Coordinación Política, por lo menos el calendario de lo que nosotros desde la comisión alcanzábamos a visualizar, para que por lo menos hubiera un representante de esta comisión y atendiera esos asuntos parlamentarios. Solo consultar si, no, en la Junta Directiva no lo hemos platicado, pero me surgió en este momento la duda porque ya en el despido de que cerramos con estos documentos, pues conocer si vamos a entrar al siguiente año con alguna agenda o tenemos preparado ya como el terreno en ese ámbito. Esa es la duda. Muchas gracias, secretaria, y gracias por recordarlo. Sí, ya es un tema que planteé verbalmente a los distintos representantes de Jucopo y nos pidieron que les hiciéramos una propuesta. Estamos trabajando sobre una propuesta donde hay una laguna en donde no queda claro quién debe de ser el encargado de organizar las interparlamentarias, si diputados o senadores. Y en ese sentido, con una justificación que tiene que ver con la propia Constitución, en donde es el Senado el que tiene las atribuciones para los temas de política exterior, les queremos presentar, empezando el año, una propuesta que a lo mejor pudiéramos acompañar toda la comisión para hacer esa modificación y que ya quedara claro y no fuera interpretativo cada vez de si lo organizas tú, lo organizo yo y quién lo organiza. Entonces, nos están haciendo favor en la Secretaría Técnica de preparar esa propuesta, derivado de que los propios titulares
titulares de la Jucopo nos dijeron, está muy bien, pero ¿cómo lo podemos solventar de manera estructural y no tanto en la coyuntura? Entonces, creemos que es una buena idea. Encontramos ese hueco legal, esa falta de que quede claro quiénes deben de ser los encargados de organizar las interparlamentarias, y agarrándonos de ese artículo constitucional es que les vamos a hacer una propuesta. Senadora Gloria. Pues yo pienso que así como nos pronunciamos por una solución pacífica en el Ecuador, debiéramos pronunciarnos por hacer pública nuestra preocupación por la restauración de la paz en Bolivia y en Chile y quién sabe dónde más, pero y Colombia, pero por el momento, dadas las circunstancias en que México le da asilo al presidente Evo Morales y ha dado lugar a tanta polémica, creo que esta comisión tiene la responsabilidad de pronunciarse por el camino de la paz en Bolivia. ¿Es sobre el mismo tema o le comento? Adelante, adelante. Gracias. Bueno, era asuntos generales, pero es sobre el mismo tema. Sí, yo pienso que en efecto esta será nuestra última sesión del año, pero sí creo que es importante como comisión estar al pendiente de lo que está pasando en la región. Creo que hay convulsiones y hay una serie como de entramados complejos, pues que cada quien, más allá del distinto análisis y de las distintas ideologías que tengamos, pues creo que es objetivo decir que la región está muy movida, ¿no? Y que en ese escenario también para algunas y para algunos es como si se estuvieran reviviendo algunos fantasmas del pasado que atentan contra democracias, contra derechos humanos, etcétera. Entonces creo que esta comisión, no tengo una propuesta concreta, solo estoy pensando en voz alta, esta comisión quizás deba pensar en las próximas semanas y quizás hacia el próximo año, porque seguro esto seguirá, digamos, aconteciendo, pensar cómo desde México, ahora que además creo que vuelve a fortalecer su liderazgo en la región y en el mundo, cómo desde el Senado mexicano podemos lanzar un mensaje muy objetivo en el que acompañemos todas las fuerzas políticas de que nuestra región no puede regresar a lo que ya superó, a golpes de Estado, a violaciones a derechos humanos, a impedir que el pueblo o los propios pueblos decidan su destino, y quizás también hacer algunas reflexiones y análisis para poder tener algunas conclusiones. Yo soy convencida de que en este Senado hay una pluralidad en la que hay cosas en las que imposible vamos a conciliar, es decir, por ejemplo, en el tema de Evo Morales, para algunos fue un golpe de Estado, para algunos es el presidente, para otros es un dictador, pero más allá de esas discusiones que no vamos a encontrar punto común, sí creo que desde esta comisión podríamos hacer un esfuerzo para hacer un llamado respetuoso al mundo, a la región, a Norteamérica, a toda América Latina, a todo el continente, a buscar las vías más pacíficas y las mejores condiciones para que nuestra región, esta convulsión no se convierta en algo que nos genere retrocesos. Entonces creo que es importante analizarlo, generar los espacios y buscar un pronunciamiento conjunto. Muchas gracias, senadora. Sí, por favor, senador Félix Salgado. Gracias, presidenta. Al menos yo he sido testigo de hace más de 30 años o más, un poquito más, que estoy en la política y que he escuchado sobre el infame bloqueo de Estados Unidos a Cuba, el bloqueo comercial. Y hemos andado en parlamento tras parlamento, diputados, senadores, mexicanos, todos en una sola voz en apoyo a Cuba y en contra del bloqueo comercial que impone Estados Unidos. Y me pregunto, bueno, ¿y esto cuándo va a poner fin? ¿Por qué Estados Unidos se siente el amo del mundo y él tiene que dictar las políticas de cómo tiene que ser
el gobierno en cada república. ¿Qué le interesa a Estados Unidos la vida interna de cada país? Se mete en todo. Pero lo que no podemos permitir es que mantenga a un pueblo como Cuba bloqueado comercialmente. Es decir, no hagas negocios con Cuba, porque si haces negocios con Cuba, ya no vas a hacer negocios conmigo. Y pareciera así, algo así como China y Taiwán, ¿no? No hagan negocios con Taiwán, porque si hacen negocios con Taiwán, retiro mis mercancías de China. Yo creo que estas cosas son inadmisibles, no es posible. Y más allá de la declaración, de los puntos de acuerdo, de los exhortos, tenemos que hacer algo. Si verdaderamente queremos apoyar a Cuba, tenemos que hacer algo más allá de la declaración. No se me ocurre en este momento qué, pero yo creo que no podemos ser tan fríos, porque este es un hermano grande, es un hermano mayor de nuestra hermana República de Cuba, que es una isla, que es un país pequeño hablando poblacionalmente, cerca de 11 millones de habitantes, con más de 100 millones que tenemos en este país. Y como que Cuba espera mucho de México, que puede ser bisagra o que puede ser picaporte para que algún gobierno de Estados Unidos entienda que es criminal el bloqueo comercial que le están imponiendo a Cuba. Miren, ha habido presidentes de la República de Estados Unidos demócratas que han intentado levantar el bloqueo, pero cuando el presidente de la República en Estados Unidos es demócrata, el Congreso es republicano y se opone y va para abajo la propuesta. Recuerdo a Bill Clinton, recuerdo a Obama, ¿no?, que tenían muy buenas intenciones de levantar ese bloqueo y no pudieron. ¿Por qué? Porque tenían un Congreso en contra. Pues yo sigo insistiendo y preocupado porque Estados Unidos no se mide. Ahora con Bolivia no descartemos que haya por ahí piezas que se estén moviendo para deponer a un gran presidente como Evo Morales, ¿no? Y la prueba está que hay presiones sobre los gobiernos alineados ya con Estados Unidos para desbaratar todo vestigio democrático de las repúblicas de América Latina. Pues es de preocuparse. Y ahora, pues así como que está viendo a México, Trump, con esto de los grupos delincuenciales, él está queriendo elevar a rango ya de terrorismo, ¿no?, sin duda alguna, ya para justificar cuando menos una invasión aérea, sea con estos aparatos nuevos, drones, ¿no? O quién sabe qué vaya a estar pensando este señor, que ya se siente también el salvador del mundo y que es el que nos va a venir a salvar. Dijo el presidente nuestro, Andrés Manuel López Obrador, colaboración sí, pero injerencia no. Y bueno, no compete a esta comisión, mi presidenta, porque nosotros somos de la América Latina y el Caribe, pero toco estos temas porque esta comisión creo yo que está muy atenta a todo lo que ocurre en el mundo y la felicito por su trabajo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, senador. La verdad es que hemos trabajado de manera muy amable, muy disfrutable y además hemos sacado la chamba durante todo este año. Me da mucho orgullo tenerlos de compañeros.
Bueno, respecto de los comentarios que hicieron tanto mi compañera la senadora Gloria como la senadora Citlali, sin duda hemos estado viviendo, como decía yo, momentos de mucha tensión, de violencia, de escalada de violencia en América Latina y el Caribe. Acuérdense que estuvo al principio un tema ahí de orden constitucional en Perú. Después tuvimos Ecuador, después tuvimos Haití, después tuvimos Bolivia, después tuvimos Chile, después tuvimos Colombia, que Colombia también pues, tuvieron personas que fallecieron en estas manifestaciones en la calle. Entonces, pues sí, estamos teniendo retos a nuestra democracia, retos a nuestras instituciones. Desde luego, nadie puede estar en contra de la paz, de la seguridad, del respeto a los derechos humanos, del fortalecimiento de las instituciones democráticas, del fin a la violencia. Yo creo que hay temas en donde podemos coincidir todos independientemente, como decía Citlali, de valoraciones de carácter ideológico. Y lo mismo, nadie quiere que haya autoritarismo o nadie quiere que haya dictaduras, que hayan gobernantes que se queden perennemente en el poder, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos trabajar en algo conjunto. Sí, la región yo creo que nos va a seguir dando noticias, esperemos que sean mejores que las que hemos tenido y coincidiría yo. Tenemos algunos planteamientos que todavía no nos han turnado de mesa directiva, todos, porque han sido sobre el tema de Bolivia, que se han hecho en el Pleno. Han habido como 6 y vienen algunos otros, entonces nos los van a juntar y nos los van a entregar todos y habremos de discutir esto en nuestra próxima sesión, reitero, esperando que ya para entonces pues tengamos paz y tengamos el regreso del orden constitucional en ese país hermano. Así es que encantada de que trabajemos sobre un documento como de mínimos indispensables en donde todos pues deseamos América Latina, paz, seguridad, respeto a los derechos humanos, democracia, elementos que estoy segura que van a ser coincidentes, ¿no? Entonces, con mucho gusto hacemos el planteamiento y nos quedamos también con el pendiente, secretaria, del tema que habíamos platicado, para hacerles la propuesta de esta laguna que hay en lo que a las interparlamentarias se refiere. Sí, senadora Gloria, por favor. Mi pregunta sería en el sentido, digo, por la oportunidad política de que mínimo el pronunciamiento en favor de la paz en Bolivia pudiera salir de esta reunión. No sé si tengamos que redactarlo ahorita, si lo acordamos o hacemos una propuesta, sí, antes de irnos, ¿verdad? Porque… Encantada, con muchísimo gusto la trabajo y se las presento. Ya hemos estado en situaciones similares, recuerdo bien el caso de Venezuela y era un tema muy difícil de conciliar, porque si bien yo había, ¿se acuerdan?, hecho una propuesta de un centro en donde todos pudiéramos coincidir, de repente empezaron a salir opciones en donde querían apoyar al presidente y otros donde querían que se rompieran relaciones con ese país. Entonces, para poder conciliar esas dos, y siento que en el caso de Bolivia, por lo que hemos planteado en el centro, estamos exactamente en esta difícil situación entre quienes estuvieron de acuerdo o no de acuerdo con el asilo, entre quienes estuvieron de acuerdo o no de acuerdo con las medidas que ha tomado el gobierno. Yo siempre he tendido a ser muy legalista y muy ceñirme al derecho internacional, que eso es lo que creo que marca una pulcritud en la diplomacia mexicana histórica, que siempre nos tenemos que sentir muy orgullosos de ella, pero encantada trato de hacer una propuesta de centro, pero reitero, pues hemos tenido estos retos en el pasado, la circulamos con todos los miembros de esta comisión y con mucho gusto les voy diciendo si estamos avanzando o no, pero yo creo que podemos hacer el esfuerzo, nunca está de más, y con mucho gusto me doy a la tarea de darle a la pluma, e incluso mañana en el Pleno podemos estar socializando el documento. Con muchísimo gusto lo hago. Gracias. Bueno, gracias a todas y a todos. Buena tarde.